Hola, estamos en Los Candidatos le responden al comercio. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia de Colombia. Y pues para los comerciantes es muy importante este espacio porque les podemos preguntar a ustedes, los candidatos, diferentes temas. Puntualmente quisiéramos iniciar con el tema de seguridad, seguridad física. Para los comerciantes es una preocupación, pues sabemos lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en la ciudad. Sabemos casos puntuales en diferentes establecimientos comerciales, pero hay otra preocupación que es lo que ocurre cuando hay manifestaciones que desatan actos vandálicos, se saquean los establecimientos comerciales y este es uno pues, de las grandes preocupaciones con todo lo demás de seguridad física. ¿Qué han pensado al respecto, doctor Restrepo? Juan, primero un saludo muy especial a todos los comerciantes del país. Es muy importante decir que el problema central, crítico hoy en nuestra nación es el tema de la inseguridad. Lo que pasa es que la inseguridad se vive de distintas maneras en distintos territorios del país. En las ciudades colombianas y de cara al comercio, lo que se vive es, en primer lugar, un problema severo de extorsión. En buena parte del territorio nacional, los comerciantes están siendo extorsionados permanentemente por bandas criminales. Para ese propósito, nuestra propuesta es la creación del Gran Bloque Antiextorsión, donde el presidente de la República, de la mano de la fuerza pública, con incorporación de tecnología, redes de cooperantes, inteligencia artificial y fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública, es decir, de la Policía Nacional, incluso con participación de la Fuerza de Veteranos y Reservistas, vamos a atacar este problema. Le vamos a hacer seguimiento semana tras semana con las autoridades locales. Y una vez identificados los extorsionistas, que sean capturados, serán objeto de sanción social. Para eso son las 10 megacárceles también, para generar la sanción social sobre estos actores. 10 megacárceles que no serán administradas por el IMPEC, sino también por la Fuerza de Veteranos y Reservistas del país, que entrarán en este propósito de luchar contra la inseguridad. La segunda forma, como el comerciante sufre la inseguridad, es cuando se generan esos desmanes. Aquí lo que tenemos absolutamente claro es que ninguna minoría puede afectar los derechos de las mayorías, ni al empleo, ni a la empresa, ni a la movilidad. Esto aplica también para los bloqueos de vías a nivel nacional. Nosotros, con todo el ejercicio de la autoridad, controlaremos esos desmanes porque, insisto, nadie como minoría puede afectar los derechos de las mayorías. La protesta está garantizada, como siempre, constitucional y legalmente, pero la protesta no puede bloquear los derechos de los demás. En ese orden de ideas, con ejercicio de autoridad, eso se va a controlar. Y el tercer problema de seguridad es el que viven los comerciantes en sus casas, cuando sus hijos no pueden salir a las calles o a los parques porque se encuentran con ollas de microtráfico, cuando hay el riesgo de que sean víctimas de un atraco a mano armada. Eso también se tiene que controlar. Para ese propósito, nuestra estrategia se llama La Seguridad en mi Barrio. Esta estrategia es una estrategia en donde actores del gobierno nacional, con actores de los gobiernos locales, fortaleciendo la Policía Nacional, con mucha tecnología, identificación facial, drónica, también con inteligencia artificial y analítica de datos, y con un esfuerzo de redes de cooperantes, la participación del cuerpo de veteranos, vamos a entrarle duro al tema de la seguridad en el barrio. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con el microtráfico y narcomenudeo, que es otra expresión de inseguridad. Todo lo anterior tiene un almendrón, y es que la razón por la cual se presenta todo esto es por la producción de coca en el país y es por la minería criminal que se genera en el país. Ellos dos detonan a lo largo y ancho del territorio nacional el fenómeno de criminalidad. Y para eso vendrá un fortalecimiento y dignificación de la fuerza pública, dándole todas las capacidades, persiguiendo a los narcotraficantes con todos los medios, fumigación aérea, erradicación manual, extinción de dominio, extradición, sustitución forzosa de cultivos y persecución a sus capitales, igual a la minería criminal, controlar la fuente desde donde se genera estos escenarios de delito a nivel nacional. Ahora pasemos a la seguridad jurídica. Para los comerciantes, para los empresarios, para todos aquellos que están iniciando sus labores también como emprendedores, siempre ha habido una preocupación. Hoy Colombia, pues es un país que sabemos que está sobre regulado y la estabilidad
de las leyes son preocupantes. Muchas veces también digamos, la posibilidad de interpretación de los entes locales, IBC y demás, son otra preocupación. Inclusive para la inversión extranjera también ha sido obstáculo el no tener digamos, una seguridad jurídica porque hemos visto demasiados cambios. Al respecto, ¿qué han pensado? Lo primero es que la estabilidad jurídica arranca desde un gobierno que sea o que no sea amigo de la iniciativa privada. La verdad es que llevamos 4 años en donde el gobierno ha sido absolutamente enemigo del sector productivo, del comercio, de la industria, de los servicios, de toda la dinámica productiva de este país. No es posible generar seguridad jurídica con un gobierno que le genera o quien construye animadversión por quien es el protagonista de la dinámica productiva de un país, que es el sector empresarial, incluido el comercio. En ese orden de ideas, lo primero con que pueden contar ustedes como comerciantes y sector productivo es que va a haber un gobierno que defenderá las libertades, todas las libertades de empresa y de empleo, entre otras libertades, y también que defenderá la iniciativa privada como principio esencial de actuación. Eso cambia radicalmente la manera de relacionamiento con el sector empresarial. Cuando hay un gobierno enemigo del sector empresarial, todas las instancias de gobierno casi que se convierten en enemigos de ese sector. Por eso hoy ustedes tienen problemas con la DIAN, tienen problemas con las superintendencias, tienen problemas con distintas instancias que se convierten casi que en enemigos de su propio actuar. Y muchos sectores productivos terminan al servicio del reclamo recurrente y permanente de esas entidades. Eso va a cambiar. Cambia de entrada porque hay un gobierno que es amigo del sector productivo. Y lo tercero es que hoy a nivel nacional y a nivel local existe un severo problema de sobreregulación. Este gobierno ha decidido regular y regular y regular para entorpecer la dinámica productiva privada de sectores como ustedes, como el sector del comercio. Nosotros arrancaremos la gran revolución, la hemos llamado el Plan Destrave. Simplificación, eliminación de normas, trabas, trámites que le hacen la vida imposible a ustedes como sector productivo, a ustedes como comerciantes. Esto entre otras, porque es inconcebible que en el país todos los años se emitan 7.000 nuevas normas, resoluciones, decretos, circulares. 7.000, 20 por día, una mientras que estamos en esta conversación con ustedes. Eso es inaceptable. No va a seguir siendo de esa manera en nuestro gobierno. El plan Destrave va a ser la revolución más grande que se ha hecho en este país para simplificarle la vida al sector productivo y también al ciudadano. Y eso incluye entidades como INVIMA, ICA, superintendencias, DIAN, cámaras de comercio, notariado y registro, ANLA, Asaico Asimpro, entre otras. Reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintransporte, de Mintic, de Ministerio en general, Ministerio de Agricultura y muchas más. Vamos a arrancar esa revolución. Y tal vez lo cuarto, garantizar que todos los decretos cumplan y tengan sustento legal. En los últimos 3 años y medio se han sacado recurrentemente decretos que han tenido que ser demandados ante el Consejo de Estado porque no tienen sustento legal. Eso no puede suceder en nuestro país. Nosotros ya arrancamos el proyecto Arca de Noé, que como el Arca de Noé en la Biblia es el arca que se hace antes de que llegue la inundación. Para nosotros eso significa antes de que llegue el gobierno. Y dentro de ese proyecto hay un capítulo o compartimento que significa la creación, eliminación o modificación de decretos que hayan ido en contravía de ustedes como sector productivo y como comercio. Ya tenemos más de 90 decretos que tienen que ser eliminados de manera inmediata el día 7 de agosto del 2026. Sin miedo, lo que no puede suceder es que terminemos, y con esto cierro, siendo gobernados con una lógica ideológica y fundamentalista del progresismo que va en detrimento de ustedes, que nos devuelve a la estatización de la economía, que es el peor de los mundos, a que todo sea manejado por el Estado, a esa vieja forma de necrofilia política, el gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Ese no es el camino de Abelardo y José Manuel Restrepo. Para nosotros, el camino tiene que ser ánimo proclive, apoyo total al sector productivo, porque si no existe tal condición, va a ser muy difícil que Colombia crezca.
La tercera que quisiera hacerle es el tema de la carga tributaria. Es una inquietud que tienen los comerciantes. Sabemos de los retos que significa para el nuevo gobierno encontrar una situación fiscal muy complicada. Sabemos todos que es muy complicada, pero también sabemos que cuando llegan nuevos gobiernos vienen las cascadas de impuestos, vienen las reformas tributarias y esto genera una preocupación entre los comerciantes. ¿Qué han pensado para poder atender esta situación que van a recibir en temas de impuestos y de recursos? Lo primero es que los colombianos tienen que saber que no existe mucho margen de maniobra para más carga tributaria. Ya estamos en la tarifa más alta de los países de la OCDE en términos de impuesto de renta corporativo para la empresa. Se hicieron unos ajustes en progresividad y en aumento de la tarifa de la tarifa para personas naturales en el impuesto de renta. Y estamos en un valor alto en el impuesto de IVA al consumo. Aquí lo que tiene que haber es una conciencia de que para que este país pueda salir adelante, necesita primero y sobre todo disminuir el tamaño del Estado. Hoy el tamaño del Estado es insostenible. Un país que le cuesta anualmente 545 billones a esta nación y que recibe ingresos por 300, pues está desfinanciado. Y para eso necesita deuda. Si recurrentemente pasa lo mismo, llega un momento en donde la deuda ni siquiera es capaz de solucionar el problema, porque estás en límite de explosión de deuda. Hoy Colombia tiene un nivel de deuda bruta respecto del PIB más alta incluso que el año de pandemia. ¿Eso qué significa? Que se necesita urgentemente la disminución del tamaño del Estado. Esta es la única campaña que ha hablado de una disminución radical de cerca del 40% de los gastos de funcionamiento. ¿Para qué? Para que haya margen de maniobra para poder lograr otros cometidos en materia de carga tributaria. Simultáneamente, hay que recoger lo que está servido sobre la mesa. 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando y cerca de 90 billones en corrupción. Eso fácilmente suma más de 300 billones de pesos. Si se recogiese la tercera parte, son 100 billones de pesos. Eso supone decisiones fuertes para luchar contra el contrabando y contra la evasión y también para recoger parte de las exenciones y luchar activamente contra la corrupción. Nosotros tenemos claro que ese tiene que ser el camino. Si se hace ese esfuerzo y se hace una disminución del tamaño del Estado, habría la posibilidad de modificar la estructura tributaria, pero buscando acompañar y apoyar al sector productivo, con énfasis en una primera etapa del micronegocio, del pequeño empresario, donde hay muchos comerciantes de este país. Una tarifa diferenciada a la baja para estos sectores de la economía. De esa manera motivaríamos su dinámica productiva y generaríamos la posibilidad de crecer más. Pues una excelente respuesta y muy esperanzadora porque la verdad, como lo menciona, los empresarios en Colombia ya no aguantan con más impuestos. Físicamente no es viable. Bueno, y para cerrar, la última pregunta es reactivación económica. ¿Qué planes o qué se les ocurriría para trabajar en lo que tiene que ver con crecimiento, con empleo, con desarrollo en ciudades como Bogotá y región, que obviamente se replican en todo el país, pero que tienen una condición diferente? El comercio, para poder prosperar, y está demostrado en la historia de Colombia, que los momentos estelares del comercio se dan cuando en general la dinámica productiva es positiva. Lo tuvimos, por ejemplo, en el año 2022, en parte también en el año 2021. En la medida en que logremos crecer más del 5% o del 6%, al comercio le va a ir bien. Y el comercio necesita que haya un crecimiento estable y sostenible, porque si no es sostenible, si está basado solamente en el exceso de gasto público, cuando ya no hay margen de maniobra para gastar más, no va a ser sostenible. Lo estamos viendo en este año 2026 versus el año 2025. Este año con menor desempeño respecto del año pasado, porque ya no hay margen de maniobra de seguir creciendo con exceso fiscal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prender los motores del crecimiento y prender los motores del crecimiento desde el sector privado. ¿Qué hemos dicho? Hay que identificar unos sectores que sean capaces de jalonar la dinámica productiva que redunde después en el comercio. Eso incluye todo el tema agroindustrial, agrotecnológico, que Colombia sea genuinamente despensa del mundo, crear el Mato Grosso colombiano, allí en la altillanura, que mueva la dinámica productiva del país, que sustituya importaciones de maíz y de soya, desarrollar capacidad de producción en el sector agropecuario en la región Caribe con coco,
hacer lo propio en el tema de etanol y desarrollo de caña con fines del cambio o del desarrollo de la transición energética en el país. Ahí hay una primera opción. Segunda opción, el turismo sostenible. Ese se liga directamente con muchas actividades comerciales, especialmente relacionados con los sectores culturales, de gastronomía, bares, restaurantes y similares. Ese sector tiene que ser otro de los motores de crecimiento de la economía. El otro es el sector de energías, energías renovables, energías energías solares, energías eólicas, porque ese es el futuro de la humanidad, es con nuevas energías. El sector de industria 4.0, cómo desarrollar una capacidad industrial en el país con tecnología que permita que nuestra nación tenga una dinámica productiva positiva. Y todo el sector de servicios basados en conocimiento. Esos servicios relacionados con programación, software, diseño, arquitectura, ingeniería, cultura, esos sectores son jalonadores. Obviamente, tenemos que volver a retomar el rumbo en algo que este gobierno decidió que eran enemigos, decidió satanizarlos. Todo el sector de hidrocarburos y gas, porque es un sector crítico, hay que volver a explorar, hay que permitir la exploración no convencional o de fracking en Colombia o en el exterior. El sector minero, porque el sector minero es un sector clave para la transición energética. Se necesitará cobre, litio, minerales raros. Todo eso se produce en Colombia, pero está detenido por una lógica fundamentalista que destruyó este sector en particular. Y el sector de vivienda, que tiene un jalonador hacia atrás, incluso en sectores de comercio. Ese sector de construcción es crítico. Hay que hacer de la construcción de nuevo una política de Estado y del desarrollo de infraestructura otra nueva política de Estado, activando las APPs, las iniciativas privadas, moviendo el país en infraestructura. Si logramos activar todo esto con esos ajustes en materia de gasto, en materia tributaria y esos ajustes regulatorios con el plan de Strave, nosotros tendremos nuevas dinámicas y posibilidades de crecimiento para nuestro país. Y si hay un crecimiento del 6%, que es lo que proyectamos, le va a ir mejor al comercio en nuestra nación. Bueno, pues muchísimas gracias. Doctor Restrepo, muchos éxitos, que Dios los ilumine, los bendiga y nos vaya muy bien en estas elecciones. Muchas gracias, Juan.